Silenciaos. Bueno, pues empezamos con la primera mesa, donde tenemos 3 ponencias. Primero nos hablará Gemma Sanz Botegui, de ACEP, de Barcelona, cuyo el título de su ponencia es Un delirio recorre la humanidad, la felicidad. Bueno, igual os voy presentando de una en una. Empiezas... sí, tú eres Gemma, ¿no? Sí, sí. Es que te acabo de conocer. Sí, sí, entonces, y luego ya os voy presentando a ellas. Esto me oís, ¿no? ¿Bien? Sí, ok. Tienes apagado el micrófono. Ya. ¿Ahora sí? Ah, ok. Me pongo el cronómetro. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Bien, pues inicio esta jornada, lo cual me pone un poco más nerviosa, pero bueno. A ver, pues sí, yo he titulado mi trabajo así, Un delirio recorre la humanidad, la felicidad, y intentaré explicaros el porqué del título a lo largo del recorrido, ¿no? Bueno, mi observación parte de que hay una demanda, una exigencia de felicidad por parte del discurso del amo, que enlata a su manera el significante felicidad y de esa manera metamorfosea un deseo humano que yo considero que es lícito y subjetivo sobre todo, de felicidad. Entonces, de esta manera, enlatando el significante felicidad a su manera, produce un efecto de significación contrario, es decir, un defecto, porque en lugar de proporcionar bienestar, agrava el malestar psíquico y a la vez enriquece los mercados, ¿no? Entonces, voy a dividir un poco, o dijésemos, voy a pasar por 4 niveles. En el primer nivel voy a hablar un poquito de la estructura lingüística en sí misma, luego de lo que yo llamo el teatro humano, luego en un tercer nivel propiamente el discurso del amo, y luego en un cuarto nivel qué podemos hacer en el dispositivo analítico ante esto, ¿no? Entonces, yo siempre tengo la idea, por eso hablo de la estructura lingüística primero, que lo importante es el significante, y que el significante, como todos sabemos, tiene la ley de la articulación significante con una función, y que la función, según entiendo yo, principal de esta ley es el inscribir en el inconsciente que hay una falta, y lo hace a través de este significante que llamamos tantas veces significante especial, el significante de los nombres del padre, una terceridad. Yo le pongo el nombre, porque me siento más cómoda llamándolo así, de significante comodín, precisamente porque es el significante de todos los significados, y así produce un plus de significación, porque precisamente lo que hace es separar significante de significado a través a través de las estrategias que ya sabemos. Esto lo explico porque tiene que ver, o sea, me es necesario para luego explicar el discurso del amo y la incidencia sobre el significante de la felicidad, ¿no? ¿Qué hace el discurso del amo? ¿Qué es lo que, o sea, qué no hace el discurso del amo, que sí que hace la ley de la articulación significante, que es precisamente crear este espacio, pues con lo que ya sabemos, que un significante no se significa a sí mismo, que tampoco se define por solo un significante, sino que siempre remite a un tercero, a esta terceridad, que lo que hace es abrir la red significante, crear un espacio. Y para mí lo más importante de esta función es que no solo es prohibitiva, sino que también es habilitadora. Es decir, y no es que sean dos polos, sino que es como la banda de Moebius, es una función que a la vez tiene estas dos capacidades, de prohibir y de habilitar. En el lenguaje esto se puede ver muy claro con la ley de la gramática, ¿no? La gramática tiene ciertas normas, el sujeto tiene que coordinar con el verbo en número, por ejemplo, y habilitadora diría también en el sentido de que cuando decimos cualquier significante nunca está cerrado el significado, precisamente por esto mismo, ¿no? Cada uno interpreta, por ejemplo, el significante felicidad, cada uno tiene su idea de ello. Entonces, es esta ley, que para mí es la estructura lingüística de base, la primordial, nos utiliza, por eso lo llamo el teatro humano, imaginariamente, para hablar.
porque precisamente somos nosotros los que hablamos y el lenguaje habla a través nuestro, ¿no? O sea, de alguna manera nos utiliza. Entonces, el complejo de Edipo, para mí principalmente es lo que acabo de decir, es estructura lingüística con esta terceridad que se inscribe. Entonces, en realidad en el teatro humano eso se representa, ¿no? De alguna manera y nos llega a través del lenguaje de nuestros otros más significativos, ¿no? Que a la vez produce lo mismo, o sea, hay una terceridad, que es el deseo del otro, la falta del otro, que es lo que produce esta obertura, ¿no? Y la capacidad de crear un espacio para poder desear, ¿vale? Entonces, hay también una prohibición, la ley de prohibición del incesto, pero a la vez también hay una habilitación que es no te deseo del todo, pero sí que te doy un lugar en mi deseo. Que para mí eso es primordial. Vale, y entonces el discurso del amo, ahí es donde tengo yo que incidir. ¿A dónde va con esto? ¿Y qué hace con esto? Bueno, de entrada, para describirlo, y según mi observación, es un discurso que es totalitario, en el sentido que a la vez que se esfuerza por quitar importancia y sustantividad a ciertas jerarquías, como los padres, como los profesores, él se toma toda la autoridad, globaliza su mandato y de este significante de felicidad lo manipula según sus consignas y según las leyes del mercado. Entonces nos presenta la tecnología, la mercantilización de la salud como cosas indiscutibles, a las que no hay ninguna crítica, a la que haces alguna crítica a sus consignas, eres sospechoso. Y lo que todavía es peor, por eso, porque actúa con una exquisitez muy exquisitamente, es que incluso para tus propios conciudadanos, si admites una crítica, o sea, si haces una crítica a este discurso, eres a veces también sospechoso, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Y ahí, por eso, lo previo que os he explicado antes, ¿no? Pues provocando un lapsus en esta función de la ley de la articulación significante. ¿Y qué quiero decir con un lapsus? Que precisamente si la ley funciona porque hay falta, que es lo que he tratado de explicar, ¿no? Haciendo una abertura, un espacio, quita esta falta. Es decir, y lo hace evidentemente con premeditación y alevosía porque algo sabe también de que el deseo es el deseo del otro y todo esto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues aprisionando, hace todo lo contrario que hace la ley de la articulación significante, que da obertura a cada uno de los significantes, él lo hace prisionero al significante de la felicidad, ¿no? Con mensajes simplones, ¿no? La felicidad para ellos, y lo que se repite por los medios de comunicación y por todos lados, y sobre todo ahora que hay tanto eco, ¿no? Con las redes sociales y todo esto, es fabrica necesidades postizas y la felicidad parece que está marcada por más imágenes, más cambios de sexo, más emociones, más conexiones, junto con la quimérica ausencia de tropiezos e inconvenientes, que esto también me parece digno de análisis, ¿no? O sea, lo que quita precisamente es, o sea, ausencia de eso. La falta que hace es la falta que no tiene que haber, la de ausencias y tropiezos inconvenientes, ¿no? Y entonces está decidiendo lo que es la felicidad para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, la conclusión que saco de cómo observo este discurso del amo es que no da cabida a este significante que yo llamo comodín, o sea, no da cabida a la falta y va decretando significaciones al falo, ¿no? Con esta significación unívoca y con cierta certeza y literalidad. Por eso he llamado a mi trabajo un delirio, sería quizás más correcto decir una idea delirante, ¿no? Pero algo tiene de delirio puesto que es muy unívoco, ¿no? Parece que la felicidad son solo esas cosas, ¿no? Y precisamente la riqueza del lenguaje lo que nos permite es que cada uno se sitúe ante ese significante de la felicidad como uno quiera y como uno se sienta mejor y más a gusto y crear una receta, ¿no? Íntima de eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto en el dispositivo analítico? Pues yo creo que la manera de operar es básicamente la básica, ¿no? La que más o menos
siempre se hace, o sea, emancipar el significante felicidad de estas otras consignas y estos mensajes simplones a los que el discurso del amo, el discurso del mercado capitalista lo une, ¿no? Entonces, el analista, desde mi punto de vista, se tiene que situar en este lapsus de la ley que ya, insisto, para mí el lapsus es precisamente que falta la falta y hacer y maquillarse el analista como siempre de falta, pero a la vez, o sea que sería un poco, a la vez, o sea, se maquilla de falta, o sea, demuestra que él también tiene una falta, que no tiene un deseo específico hacia ese sujeto, pero sí que tiene un deseo, naturalmente, aunque sea fuera, sin contenido, y a la vez dándole un lugar, por supuesto, a ese sujeto, ¿no? Un poco se trata de demostrar de alguna manera sutil que sí que hay una ley, pero que el sujeto es una ley que permite, por eso digo que el discurso del amo hace una ley como unívoca, en cambio la ley de la articulación significante es abierta, permite la singularidad. Y eso es lo que en el dispositivo creo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Que el sujeto pueda anudar su deseo a esta ley, que sí que permite la singularidad y la diferencia, ¿no? A mí me gusta mucho una cita de Miller que dice que, no miraba cómo iba de tiempo, que el sentido es como el conjunto de Bertrand Russell, ¿no? Que no me permite la completud. Es aquella paradoja que no la voy a contar del barbero, ¿no? Que si está dentro, está fuera y todo esto, ¿no? Entonces, un poco el sujeto sí tiene que dar cuenta de esto. Y bueno, como la mesa habla del goce, pues quiero también hacer una pequeña muestra de esto, de cómo se vive esto desde este discurso, ¿no? Esto me baso bastante en Lacan, en el seminario 20 de AUN, que lo trabajamos en ACEP en Barcelona, ahora un año o dos, no recuerdo bien, que habla de la pifia. Entonces, yo creo que el lenguaje, en la estructura lingüística hay una pifia en el sentido de que el lenguaje no puede con todo. Yo interpreto que esa pifia es el goce no todo, ¿vale? Que yo llamo también a veces goce ilimitado, ¿no? Pero que no existe, como sabemos. Por lo tanto, el sujeto se entra en la maquinaria del goce fálico precisamente para tapar esa pifia. Pero es que esa pifia no se puede tapar porque está en la estructura lingüística, no en la vida, en la estructura lingüística. Entonces, si se cae en eso y si caemos en eso, como siempre más o menos, de alguna manera, más o menos, cada uno en su medida se puede caer, ¿no? Intentando tapar esta pifia, es como la pifiamos del todo. Entonces yo sí que creo que se puede rozar la felicidad, cierto grado de felicidad e incluso cierto grado de bienestar y de relación social. No soy partidaria de esta cita así que decimos tanto en el mundo psicoanalítico, ¿no? De que la relación sexual no existe. No existe en ese sentido total, pero sí que existe y sí que se puede conseguir cierta relación sexual y que a mí me gusta ampliarlo y decir social. O sea, el lazo social es posible, el lazo laboral, el lazo con las cosas, el lazo con la naturaleza, es posible, pero siempre admitiendo esta falta, que creo que es lo que nos quieren quitar, ¿no? El discurso del amo. Entonces se puede, si uno en el dispositivo intuye que hay esta falta, aunque no se pueda saber de ella, sí que se puede llegar a cierto goce sutil, delicado, hecho a la propia medida, ¿no? O sea, que cada uno encuentre, lo que decía al principio, una receta íntima de cómo piensa que puede tener bienestar o cierta felicidad. Entonces, en esto que acabo de decir de la pifia, quiero distinguir también algo que dice Lacan en el seminario 10 de la angustia, que me gusta mucho, que dice que hay que distinguir que una cosa son las leyes del lenguaje y otra cosa son las leyes de la vida. Entonces, claro, en el lenguaje vamos diciendo cosas, el mercado económico va diciendo cosas, pero eso no tiene nada que ver con la vida.
La vida no es feliz ni no feliz, no sabemos lo que es, porque tenemos que partir del lenguaje. Entonces, la pifia está en el lenguaje, no en la vida. La vida no tiene falta ni tiene nada, es como es. Y ni sabemos cómo es, porque la definimos por el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que eso también de alguna manera se tiene que llegar en el dispositivo, de que estamos en un mundo de lenguaje, de que somos usados por el lenguaje más que atravesados desde mi punto de vista, y entonces hay que llegar de alguna manera, intuir eso, ¿no? De que el lenguaje nos despista a veces, y sobre todo, por eso digo que es muy importante quién y cómo utiliza el lenguaje. O sea, no es baladí quién está en el poder y qué significantes se utiliza y cómo los utiliza. Y es importante que desde el psicoanálisis no solo tengamos en cuenta los significantes que están más alrededor del sujeto, de sus otros más cercanos, más significativos, porque el discurso del amo también es muy cercano y nos influye mucho. Entonces creo que hay que hacer un análisis y una observación profunda, incluso, ¿por qué no? Cierta denuncia a veces a ciertas maneras que parecen, o sea, cierto vaciamiento del lenguaje, ¿no? Y por lo tanto de la felicidad. Voy a acabar ya, porque ya estoy en 15. Sí. Vale, acabo. ¿Cómo se puede hacer además esto en el dispositivo? Pues yo creo que precisamente de una manera es desde el significante, abriendo significaciones nuevas, ¿no? Y haciendo que no estén rígidamente codificados, o sea, utilizar la inconsistencia del significante. Y luego, a mí me parece muy bien el corte de la sesión, el puramente cronométrico, o sea, porque han pasado los minutos que sean 50 o los que cada uno crea. Porque yo creo que lo importante es el corte. Y ahí creo que se produce un mecanismo que es muy importante, es la separación. O sea, en el dispositivo el sujeto se le da un lugar para su deseo de cómo puede alcanzar cierto bienestar, ¿no? Pero una vez se corta es como pasar de la endogamia a la exogamia, como en la familia, ¿no? Sales fuera, haces las interpretaciones que quieras, y ese espacio entre sesión y sesión creo que es siempre muy productivo, y entonces buscas tu receta íntima, ¿no? Y ya para acabar, acabo ya, encontré una frase que le atribuyen, acabo con 2 citas, una se la atribuyen a Albert Einstein, pero no es él. Bueno, no he encontrado ningún fundamento de que sea de él, pero creo que es muy rica y que da mucho juego, que es: no soy feliz ni falta que me hace. Es decir, lo que me hace falta es la falta, y que no me embutáis tanto, ¿no?, lo que es ser feliz. Y luego, por último, y de verdad ahora ya sí, tuve la oportunidad de escuchar hace 2 o 3 semanas al poeta Antonio Gamoneda, que tiene 92 años, pero una mente súper lúcida, y me encantó porque toda esta cosa que yo he dicho así tan largo, él lo dijo en 5 palabras, que es la conclusión que yo saco. Él dijo: el poder vacía el lenguaje. Y yo digo: y la felicidad. Y ya está.